Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Es un gustazo volver a estar aquí con ustedes y hoy les quiero presentar a una amiga, una mamá que también estuvo aquí con nosotros y una abogada que tiene un tema de sumo interés por el cual a mí me interesa mucho presentárselas. Hola Gaby, Gabriela Cruz, aquí con Hola, nosotros, ¿cómo Yolos, estás? muchas gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a platicar ahora de un tema espinoso, Así es. porque hablar de violencia obstétrica es un tema que incomoda, es un tema que asusta, Así pero es. es una verdad innegable entre las mujeres que han sido mamás y han estado en manos de la atención médica, ya sea pública o privada. Pero primero, antes que nada, primero platícame por qué. Ah, bueno, y Gaby, dejen platicarles que Gaby actualmente está estudiando una maestría en la universidad aquí en Hidalgo y la maestría tiene que ver con la violencia obstétrica. Supongo que el interés tuyo en el tema viene de un interés por vivir mejores experiencias de nacimiento y entonces Así ahí es. platícame por qué estás con este tema. Bueno, pues yo soy abogada, pero principalmente mi actividad estaba enfocada en el derecho civil, en el derecho mercantil, en el derecho familiar. Pero en el momento en el que yo tengo mi primer embarazo, le platico yo a mi abuela que yo tenía ganas de tener un parto en agua. Que había leído por ahí que tenía ganas de tener un parto en agua. De lo que se trataba un parto de agua y de sus beneficios. Y ella me dice, no, mijita, ¿cómo crees? Tú tienes que dejar que el médico te diga qué es lo que tienes que hacer. Mira, a mí en mis 5 partos me amarraron. Entonces, si a ti el doctor te dice que te tiene que amarrar, tú te dejas, porque el que sabe, sí. A mí eso fue así como un shock de lo que yo había leído, de todos los beneficios de un parto natural, de un parto. Yo nací en un parto psicoprofiláctico y mi mamá pues me platicaba, ¿no? Las diferencias de lo que había sido mi parto al parto de mi hermano, ¿no? Que había sido con otras complicaciones. Entonces, yo sí ya traía la inquietud de que quería un parto, por lo ¿Y menos esta abuela psicoprofiláctico. es mamá de tu mamá? Sí, mamá de mi mamá. Fíjate. Pero a ella pues le fue muy mal, 5 cesáreas, ¿no? Todos sus hijos nacieron por cesáreas. Entonces, pues pobrecita, al final de su vida tenía un montón de adherencias y de complicaciones en su abdomen de tantas cirugías. Entonces ahí yo empecé a buscar y a investigar más al respecto. Y encontré información en la que me di cuenta de que históricamente, pues todas las mujeres y en todas las etnias y todos los grupos sociales, la mujer da a luz de pie, al principio buscaban la soledad, se rodeaban nada más de un grupo de mujeres, generalmente pues su mamá, sus hermanas, ¿no? Su grupo de Su su familia, su círculo, grupo de su apoyo, familia. las mujeres de la tribu. Exactamente, las más sabias, ¿no? Las que tenían ya la experiencia. Pero generalmente, pues tienen a sus bebés de pie o se cuelgan de un árbol, ¿no? Con un rebozo. Y pues la posición vertical ayuda, ¿no? La propia La ley, la gravedad. propia gravedad, la propia gravedad es la que ayuda a los partos. Y son mujeres que muchas de ellas terminaban de tener a sus hijos, los limpiaban, se los colgaban en un rebozo y seguían trabajando, ¿no? Entonces veo que históricamente pues hacían los partos, ¿no? Posteriormente pues las parteras ya empiezan a cobrar, ¿no? O sea, las que tienen más importancia pues empiezan a dar este servicio ya no nada más a sus amigas, ¿no? A su familia, a sus hijas, a sus sobrinas, sino que ya entonces ya hay una partera, ¿no? Que es la más sabia de la comunidad y es la que apoya en los partos. Todo esto hasta que un hijo el rey Luis XV pues muere en el parto. Y entonces pues le achacan esto a la partera. Y en ese momento, desde ese momento, se vuelve el encargado de los partos reales el médico real. Y el médico pues no se iba a hincar ante una mujer. Porque las parteras pues se hincan ante las mujeres para recibir al producto. Pero el médico, pues el médico real no se iba
a hincar. Entonces desde ahí se cambió la posición a la posición acostada. ¿Para qué? Para que al médico le quedara a su altura, el parado, lo más cómodo que se pudiera para él, aunque es la peor postura que hay para parir, ¿no? Parir acostado es realmente pues una tortura. Nada, ¿no? ergonómico. Nada ergonómico, no el bebé tiene que subir para salir, ¿no? Entonces realmente es una tortura tener un parto en esta posición. Yo entonces, eso fue lo primero que yo descubrí y me empecé a meter más, ¿no? Antes de embarazarte o ya ya estaba embarazada. yo embarazada, estaba yo embarazada. Y era mi manera también de justificar ante mi familia, porque también mi esposo tenía miedo, ¿no? De yo ya quería un parto en casa, yo quería un parto en agua. Entonces, pues, era una manera de que él también supiera que no había un peligro, que el cuerpo de la mujer está preparado para esto y que sí, ha ayudado mucho en la medicalización y ha bajado los índices de muerte materna, pero hemos sacrificado otras cosas, ¿no? En el momento en que se medicalizó el parto, perdimos muchos derechos. Perdimos el derecho a deambular libremente, a comer, a beber mientras estamos en trabajo de parto, a decidir la posición en la que queremos parir. Se nos obligó también pues a que nos quitaran al bebé en el momento de nacer, ¿no? Le sacaran los mocos con la perilla, Todos lo los protocolos lavaran. se convierte en algo rutinario y protocolario. Exactamente, se medicaliza el parto. Entonces, por eso, la violencia obstétrica, que ya siempre, cuando ya hablamos de violencia, todo el mundo se espanta, ¿no? O sea, hablar de que sufrimos de violencia en el parto, a muchas mujeres las asusta, porque es una palabra fuerte. Pero la verdad es que es algo muy violento, ¿no? Que se ha medicalizado y que me gusta mucho esta definición que se dio en Venezuela en el 2007, fíjate, hasta el 2007 nos tardamos muchísimos años en ir recuperando nuestros derechos, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la reproducción, derecho al libre esparcimiento, ¿no? Del número de hijos, ¿no? Poder decidir cuándo vamos a tener hijos, cómo los queremos tener. Todos estos derechos nos costaron muchos años recuperarlos. Y fue hasta el 2007 que te la quiero leer porque es muy precisa la definición, ¿no? El concepto. Dice, la violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de la mujer por personal de salud que se expresa como un trato deshumanizado, abuso de medicación y convertir el proceso natural en uno patológico, acarreando la pérdida de autonomía y la habilidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de la mujer. Porque esta violencia no se queda ahí, no se queda en el momento del parto, sino que trae muchas consecuencias. Y una de las más graves, y a lo mejor es una de las más invisibles, es por ejemplo el apego con el producto, con el bebé. Si nosotros tenemos un parto violento, tenemos un parto traumatizado, no tenemos esta primera media hora que es muy importante, ¿no? Que tengamos a nuestro bebé sobre nuestro pecho y que se pueda iniciar la lactancia y esa conexión, ese apego, el dejar que el cordón umbilical, ¿no? Se absorba toda esa sangre y que hasta que no esté blanco el cordón no se corte. Todo esto trae un desapego posterior. Entonces, es un proceso que no se queda ahí, que trae muchas consecuencias y que al final nosotros... Pues como toda violencia no se queda nada más en el hecho violento. No. Tiene repercusiones psicológicas. Así es. Trae muchas consecuencias, no solo para la madre, o sea, depresiones posparto que son inexplicables muchas veces, ¿no? Que dice uno, bueno, pero ¿por qué si la mamá tiene todo, ¿no? No le falta comida, no le falta sustento, se encuentra protegida por la familia, por el esposo? ¿Por qué este rechazo al producto, ¿no? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué? Porque no se nos permite que se inicien los procesos hormonales de una manera natural. Y en el momento en que se cortan estos procesos hormonales, pues cambia todo, porque ya no tenemos
esta oxitocina natural que segregamos cuando empieza un trabajo de parto nos hace entrar como en un trance. A ver, déjame hacer un paréntesis. ¿Todo esto lo sabías antes de tu primer parto? No lo sé. Bueno, sí, antes de mi primer parto, sí, no de mi primer embarazo. Embarazada averigüé yo todo esto y me dediqué... Sí, regrésate porque me tienes en ascuas, no sé cómo fue tu parto. Pues yo empecé a estudiar todo esto durante mi embarazo y entonces traje yo también a mi esposo a que también se involucrara y estudiara también conmigo, junto conmigo esto. Asistimos a clases de parto respetado, de lactancia, y él pues fue un gran apoyo en el momento del parto. Y el parto fue un parto hermosísimo, fue un parto en agua, lleno de luz, que incluso yo en mis recuerdos veo la tina rodeada de mucha gente y me dicen que no, éramos el ginecólogo, la pediatra, un ayudante, mi dula, que estuvo ahí apoyándome. Y tú en tu mente tienes el recuerdo de haber estado como en una fiesta, tal vez, ¿no? Como en una ceremonia. Yo veía mucha gente alrededor. Entonces, y fue un parto hermoso. Mi hija nació rosita, recuerdo así con sus manitas y sus ojos abiertos. Y ella no lloró hasta como 24 horas después del parto. Y sí, porque nunca la separaron de ti. Nunca la separaron, o sea, ella salió nadando, el médico nunca me tocó, el médico me veía nada más a los ojos y me decía, tú puedes, con la pura mirada, me decía. Tenía yo el apoyo de mi esposo, que al final cuando yo decía ya no puedo, porque sí es difícil, es un proceso. Sí, porque te topas con el límite al que tienes que llegar. Así es, pero yo creo que sí te encuentras en un trance, o sea, es una especie de trance en la que tu cuerpo te dice, o sea, yo no me imagino haber parido como decía mi abuela, amarrada, ¿no? Entonces yo digo, pues digamos, somos mamíferos al final, o sea, amarra una vaca, ¿no? Tírala y amárrala patas para arriba para que nazca su bebé, es algo que no es natural, ¿no? Entonces yo sentía que mi cuerpo me iba diciendo cuál era la mejor posición, cómo me sentía yo más cómoda y cómo disminuía el dolor, y el agua pues además ayudaba muchísimo, ¿no? La tina ayudó muchísimo. Entonces ese parto pues fue mi primer parto, fue maravilloso, tengo 2 hijas y el segundo también fue muy bonito y fue en las mismas condiciones. Cuando estaba yo embarazada de la segunda, había entrado yo en la maestría. Entonces... ¿Esta misma de ahorita la tenías interrumpida? No, esta primero inicié en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí inicié la primera maestría y empecé con mi investigación sobre violencia obstétrica. Ahorita estoy haciendo otra maestría en Derecho Penal, aquí en Hidalgo, la otra la hice en CEU, y ahora quería yo ver el lado penal, ¿no? Porque mi primera maestría fue en Derechos Humanos. Es una maestría en Derecho, pero con enfoque en Derechos Humanos. Y ahora quería yo ver el lado penal, ¿no? La visión del Derecho Penal. Y entonces, pues, la segunda maestría me la eché con la pancita. Y nació mi bebé en ese inter. Y también, pues, logramos un parto en agua un poquito más complicado porque tuve una complicación con la vesícula. Pero a pesar de esas complicaciones, o sea, el estar con un médico pro parto respetado, pues me permitió que cuando llegué yo a urgencias con la piedra en la vesícula, me decían, hay que operarte, o sea, hay que sacar vesícula y hay que hacer cesárea. Y logramos un parto en agua y todo con sus tiempos y muy bonito parto. Ay, también, qué maravilla. ¿No? Muy, muy bonito parto. ¿Y qué le falta a las demás? Tú porque estás inmersa, ¿no? en estos temas, lo ves muy claro. Y todas estas mamás que no tienen idea que han sido violentadas, que han normalizado tantísimo la violencia obstétrica, ¿cuál es nuestra tarea para hacerlas que abran los ojos? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde llegamos con estas mujeres
a que se den cuenta de que no es normal que la pasen mal, no es normal que no les tengan paciencia, no es normal que haya tantísimas cesáreas al final de una jornada laboral de una institución que tiene que ver a los bebés nacer y a como sea. ¿Dónde está qué hacemos? Pues mira, yo creo que como el primer paso como mujeres y como mujeres que estamos a punto de traer vida, ¿no? A este mundo, pues es informarnos, ¿no? Yo creo que sí hay muchas trabas legales, pero el primer paso es que nosotros como mujeres nos informemos de todo esto, de que no es normal o digamos, es normal, pero no está bien, o sea, se ha normalizado, pero no está bien, no es un proceso natural, no pasa nada si no te rasuran, no pasa nada si no te hacen una episiotomía, es mejor tener un desgarro natural que te hagan una episiotomía porque no es seguro que te vas a desgarrar. Pero toda esta información nos empodera como mujeres, o sea, en el momento en que y no es algo que esté escondido por ahí, ni que sea el santo grial y hay que buscarle No, claro, está en mucho. todas las guías prácticas escrito y en las Sí, normas de atención. sí, como mujeres embarazadas, o sea, googleando uno puede encontrar mucha información, esta información histórica, por ejemplo, que les digo, de la posición para parir, está en internet, ¿no? O sea, es algo que puede encontrar uno fácilmente. Pero ¿qué es importante? Pues empoderarnos con información, porque la violencia obstétrica, que también hay que aclararlo, es una violencia de género. Entonces es una violencia de género invisible. ¿Por qué? Porque alguna vez tú y yo lo platicábamos, que el parto también es un acto sexual. Entonces es algo que sucede en la intimidad del quirófano o en la intimidad de la sala de labor y que a muchas mujeres les da pena platicarlo, ¿no? O que ya están tan agradecidas de que salieron bien las cosas que no lo hablamos, no lo platicamos tampoco entre amigas, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu parto? Lo que pasa es que te hacen creer que te lo van a solucionar de esa manera invasiva, con todos los métodos invasivos, te hacen creer que lo están haciendo para salvar a tu bebé y para evitarte a ti cualquier complicación. Entonces te hacen creer que te están haciendo el favor. Sí. Entonces terminas tú agradeciéndole al violentador lo que te hizo. salvó la vida. Y el resto de los testigos lo avalan. Sí, mira, menos mal, fue lo mejor. Uh-huh. Por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Sí. Y mira, da gracias que tu bebé está bien y tú estás bien. Y estas mujeres se quedan como desamparadas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que yo he visto. Lo que yo he visto de mujeres que, bueno, hasta mi postura de acompañante del parto me da miedo a mí atreverme a decir que están violentando a una mujer en mis narices. Claro. Da mucho miedo acusar a la autoridad. Sí. Da mucho miedo ponértele a la autoridad, que en este caso se llama la atención obstétrica, y te sientes... pues hasta culpable, muchas veces, porque es una violencia silenciosa, el que te digan, es que no vas a poder, es que estás muy estrecha. A mí en mi primer embarazo, en el 5º mes de embarazo, me querían programar mi cesárea, que porque estaba yo estrecha de caderas y no iba a poder tener un parto. Al 5º mes de embarazo, cuando yo le platiqué a ese médico, quiero tener un parto en agua, que era mi idea, la que yo traía. Él me dijo, no, yo no soy lavandera para remangarme las manos. Lavandera. Lavandera. Entonces, eso no lo había escuchado. Sí, así me lo dijo. Y por supuesto, pues cambié de médico y llegué, gracias a Dios, con un médico que toda mi admiración y mi respeto. Pero es un miedo, siempre te tienen que meter un miedo. Entonces no, es que no vas a poder, es que se puede morir, es que, entonces, ante eso,
pues ¿qué va a decir uno? Si uno no está bien informada y no sabe uno hasta lo que es normal y lo que no es normal, pues ¿cómo se va uno a defender? Es el momento, dice mi maestra Gaona, es el momento en el que la mujer se encuentra más vulnerable. Es el momento en la vida, en el parto, cuando nos encontramos más vulnerables. Entonces imagínate, dile a una mujer que sabe o que siente que su vida está pendiendo de un hilo y la de su hijo, si no va a afirmar lo que sea con tal de que... Porque ahí pues muchos médicos y muchos personal de salud se hablan en que pues fue consentimiento informado y me firmó, pero pues muchas veces no te explican, o sea, la violencia obstétrica aparte abarca muchísimo, o sea, el espectro es Es súper amplio. desde sutilezas del lenguaje hasta Así es. invasiones quirúrgicas, ¿no? Exacto, O sea, va hasta la desde... pérdida de la vida, ¿no? Del producto Sí, de sí. la madre. Actualmente tenemos una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Brites contra Argentina, en donde la Corte Interamericana ya está reconociendo la violencia obstétrica y dice, esto es violencia obstétrica, la apropiación de todo este proceso natural, la medicalización excesiva, también la falta de atención médica, ¿no? Todas esas mujeres que llegan al hospital y desde la puerta, porque no solo el médico comete violencia obstétrica, y últimamente va bajando la violencia obstétrica con el médico. Está fuerte en el de la puerta, la recepcionista, la enfermera, porque en muchos hospitales públicos desde el vigilante de la puerta, sin verte, te dice todavía le falta, váyase a caminar 1 hora, ¿no? Y no deja ni siquiera que un médico una enfermera te revise, ¿no? Entonces, hay muchos, en lo largo de mi investigación me he dado cuenta que hay muchas aristas y muchas cosas que contribuyen a que se facilite la violencia obstétrica. Desgraciadamente una de las principales es esa, la falta de información, que no sepamos a qué tenemos derecho, ¿no? Pero tenemos derechos en la atención en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Y no nada más son derechos de la mujer, también son derechos del recién nacido y son derechos del padre. Ahorita que dijiste hace rato que estabas platicando que tu bebé no lloró hasta 24 horas después, de repente la violencia obstétrica también es una violencia contra el recién nacido, al que desde Luis XV seguramente le dan nalgadas para que llore, ¿no? Y esa es una práctica que se ha medio quitado actualmente, pero era una idea muy común creer que así tenían que ser los bebés nalgueados para que limpiaran los pulmones. y que lloraran. Y es muy común creer que el bebé tiene que ser revisado y que se le tienen que meter sondas y que se le tiene que revisar el recto, el esófago, y se hacen unas cosas con los bebés que no siempre son necesarias. Que ojo, volvemos a reiterar, la atención médica oportuna es una maravilla. Claro. Una cesárea que resuelve una complicación de urgencia es una bendición. Tener el conocimiento y tener acceso a la intervención quirúrgica. Así es. Pero no todos los bebés necesitan estos procedimientos tan violentos en donde los ves como se ahogan, se atragantan, les lastiman, les meten unas sondas por... Yo he visto una bebé con sondas por la nariz, sondas por el esófago y sonda por el ano al mismo tiempo. Entonces era una desesperación de la bebé que, pobrecita recién nacida, no habla, no lo registra, no tiene la capacidad de quejarse. Pero se queda en el inconsciente. Pero la bebé se veía bien desesperada y el pediatra lo hacía, porque decía, es que tengo que ver, y le sacaba el líquido que todavía tenía en el estómago, un líquido súper transparente que por otro lado sabemos que la microbiota tiene que ver con que ese líquido se quede ahí en el estómago, ¿no? Y la mejor salud alergias, va a empezar desde ahí. Pues la limpió de todos los fluidos que le quedaron y salían bien limpios los fluidos. No vayas a creer que tenía meconio o algo así que vieras tu turbio ahí.
No, hombre, y a pesar de darse cuenta de que estaba limpio lo que le sacaba, se lo volvió a sacar 2 veces más. Entonces, yo he sido testigo de que el doctor es lindo y es buena onda y lo hace no porque sea un ser malévolo que No, quiere violentar a un bebé, lo hace porque así le enseñaron. así se lo han enseñado. Y, y muchos no saben moverse fuera de este protocolo que existe y que no es culpa de ellos, o sea, que se ha medicalizado el proceso y no se ha sabido separar. Y sobre todo yo creo que en nuestro país y en América Latina, ¿no? En Europa es distinto, ¿no? O sea, en Europa podemos ver que la mayoría de los partos son en casa, ¿no? Que los nacimientos no son dentro de hospitales. No sé, como decía esta definición que te leía yo, no es un proceso patológico, ¿no? Pero eso sí, bueno, digo, es un proceso patológico para el parto, pero por ejemplo en tu seguro de gastos médicos, pues no es un proceso patológico, ¿no? No entra en el seguro de gastos médicos mayores muchas veces, a menos de que esté en tu cláusula que se incluya el embarazo. Pero en muchos no te lo incluye porque no es un proceso patológico. Entonces no tendría que ser sobremedicalizado. O sea, no tienes por qué estar canalizada, no tienes por qué ser... Yo entiendo que cuando hay complicaciones, y sobre todo estamos hablando de mujeres sanas, ¿no? De mujeres que han tenido un parto normal, ¿no? Que no tienen un riesgo, pero Que es el desgraciadamente 80% de las mujeres van a tener así un sí, resultado pero favorable. no es posible que tengamos un segundo lugar a nivel mundial en el número de cesáreas, ¿no? Y son cesáreas innecesarias. Entonces, yo después de esta investigación, lo que he llegado también a la conclusión, pues que se mercantiliza con el cuerpo de la mujer y se mercantiliza con este estado, ¿no? De embarazo, de parto y puerperio. Oí a un médico residente con el que platicaba hace unas semanas que se tienen que cumplir con ay, se me fue El número de con nacimientos. números de nacimientos, pero lo manejan como si fuera una empresa que vende refrescos, ¿no? O sea, tienes que tener un nivel de productividad en un hospital público, así me decía. Tú no puedes dejar a una parturienta en estado, ¿no? En proceso de parto, si vas a cambiar de turno. Tienes que dejarla ya en recuperación. Me decía él también, pues ¿por qué haces una episiotomía, que es un corte, ¿no? Recto, para ampliar el canal de parto? Porque no sabemos saturar un desgarro natural, es más difícil hacerlo. Entonces es más fácil suturar en recto que el desgarro natural. Entonces, tampoco quiero yo satanizar ni a los médicos, ni a todos los trabajadores de salud. Es una violencia que también siempre es aprendida, ¿no? Todas las violencias son aprendidas. Todas las violencias es como el padre que lo violentan en el trabajo, ¿no? Y llega a su casa y pues violenta a la mujer, y la mujer pues violenta a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa violencia siempre se va aprendiendo y es como que escurre de una escalera la violencia. Entonces también en la violencia obstétrica sí se da, ¿no? Uno de los fenómenos que propician la violencia obstétrica es el hábitus médico, ¿no? O sea, cómo tienen esta preparación casi militar, ¿no? En la que muchos médicos tienen que cumplir órdenes hasta de tienes que ir por mis batas a la tintorería, ¿no? Y si no se te castiga y esta violencia llega hasta la mujer, ¿no? Es todavía un rezago de la violencia, de la opresión, del patriarcado sobre la mujer. Y que lo peor es que entre mujeres la aprendemos también, porque no nada más los hombres cometen violencia obstétrica. Y la aprendemos porque estamos estudiando bajo estos modelos de atención del patriarcado. Y yo escuché a una escritora feminista que hablaba de salud mental en el embarazo. Ella es psicóloga y es feminista. Ella decía que las mujeres no nos hemos dado cuenta
que a pesar de estar venciendo ciertas batallas contra el patriarcado, que es lo que hemos hecho últimamente, ir de a poquito venciendo, ganando terreno en estas batallas contra el patriarcado, las mujeres actualmente no se dan cuenta que dejar que el ginecólogo, el obstetra o la ginecóloga formada en este mismo modelo de atención sea la que te maneje y te diga cómo parir, si eres apta o no eres apta. Que no nos hemos dado cuenta estas mujeres que es exactamente ponerte bajo el trato violento de este otro patriarcado que sigue siendo la atención obstétrica. Sí, es. Entonces nada más cambiamos de patriarcado, dejamos uno y estamos muy cómodas en el otro, creyendo que así debe de ser. Sí, porque está normalizado, o sea, este tipo de violencia se ha normalizado. Entonces, yo cuando doy conferencias sobre este tema, las conferencias que he dado, pues generalmente hay mujeres que después de escucharme levantan la mano y dicen, es que yo no lo sabía, pero yo sufrí violencia obstétrica. Es que a mí me hicieron esto, ¿no? A mí me hicieron el otro. O no me quisieron ligar porque mi esposo no dio la autorización. No hablaban los médicos conmigo, sino siempre hablaban con mi esposo. Como si yo no existiera, ¿no? Me minimizaron o me trataron siempre de mamacita, usted no sabe, ¿no? Usted, pórtese bien, no grite, abra las piernas, bien que las abrió para hacer el producto. No, o sea, son estos comentarios tan vergonzosos y tan violentos que los hemos normalizado, o sea, que no los vemos hasta que escuchas esta definición y ves todo lo que implica la violencia obstétrica. La mayoría de las mujeres dicen yo sufrí violencia obstétrica. Entonces yo creo que una manera, me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Visibilizarla también, hablarlo, porque es muy triste que, por ejemplo, desde el lado jurídico, pues nosotros estamos luchando porque la violencia obstétrica tenga nombre y apellido en las leyes, que se protejan, que en las leyes estén los derechos, que tengamos con procesos de acceso a la justicia para las mujeres que han sufrido violencia obstétrica. Y hay una resistencia enorme hasta para reconocer el término. Yo escucho colegios de ginecólogos que niegan el término. Y no aceptamos el término violencia obstétrica. Yo he estado en quirófanos en donde están todos los médicos haciendo, ya no me acuerdo ahorita que estaban, creo haber sido no era un parto, pero estaban haciendo Cristeller, cosas que ya en las guías están súper, si no bueno, el Cristeller sí, pero bueno, muchas no recomendadas. Y decían, a ver, no, cuidado porque no vayan, en burla, no vayan a decir que estamos de violencia obstétrica, ja. Y hubo una carcajada generalizada entre las enfermeras, los enfermeros, el anestesiólogo, los médicos, y se rieron de que no nos vayan a decir que somos violencia obstétrica, ja. Y lo están agarrando como de... No vaya a ser que nos critiquen, ¿no? Y jajaja. Y es un chiste y es una cosa que nomás no reconocen. Y yo estaba viendo ahí, y fíjate, yo estaba acompañando. ¿Cómo crees que se sintió la mujer que estaba ahí acostada en manos de todos ellos? Sí, no, pues totalmente violada, ¿no? ¿Cómo estaba ella? Toda esta risa fue arriba de un cuerpo de una mujer que estaba ahí en la plancha. Sí, es una burla, o sea, es cosificar a la mujer, ¿no? O sea, en el momento en que te encuentras en la plancha, no sabes ni de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, hay teorías sociológicas, ¿no? Que dicen que es la supremacía del conocimiento. En ese momento el médico es que yo sé más que tú, hasta de tu propio cuerpo. Entonces, lo que tú opines aquí, pues no sirve de nada, porque aquí el experto soy yo. Yo soy el que sé. Y yo soy el que te voy a llevar a buen término, porque tú no sabes, ¿no? Y pues en algunos casos, bueno, pues... Sí, volvemos a lo mismo. Hay casos que se resuelven y en las maravillosas manos del cirujano. Claro. Pero no todos. Y ahí es donde entra la violencia obstétrica, porque estamos de acuerdo en que hay muchísimas vidas que se han salvado con las cesáreas,
pero también hay muchísimas, y son la mayoría, que se hacen todos los días de manera innecesaria. Y no solo la cesárea, ¿no? Es una cesárea innecesaria, es violencia obstétrica. Digamos, desde los malos tratos, desde que te hagan firmar. A mí me tocó en el Seguro Social que me dijeran, firma que se te va a poner un DIU en el momento del parto, en Seguro Social, para que me dieran lo que te dan cuando estás trabajando. La incapacidad. La incapacidad. Y si no firmaba, no me la daban. Y eso es violencia obstétrica. Entonces dices, ¿por qué voy a firmar si yo no quiero que me pongan un DIU? No, es que para que ya usted está añosa, ¿no? Porque ya me manejaban como un parto geriátrico cuando tenía 34 años, pero ya lo manejaban como parto geriátrico. Entonces, si es ya cualquier pelito que puedan ver ahí, así un hilito que diga, esto se puede complicar porque la mamá va a tener 35 en el momento del nacimiento, porque fumó hace 10 años, ¿no? Porque la veo medio pasadita de peso, ¿no? Cualquier cosa que crean que se puede complicar, entonces es cesárea, ¿no? Es que priorizan el riesgo. Así es. Priorizan el riesgo y controlan todo el proceso. Y no te dan la oportunidad de ir superando cada mujer con sus propios recursos, pues cada uno de esos riesgos, porque además son riesgos, no son hechos reales, así no son cosas que vayan a pasar. Miedo. Es puro miedo, pero miedo de la institución, ¿de qué? ¿De qué tienen miedo? Pues de que se salgan de control las cosas. Yo creo que todos tenemos una adicción a tener el control de todo. Y los médicos tienen su cajita de procedimientos en la que me decían, una cesárea es una cirugía pues rutinaria, que si tú la sigas al pie de la letra, el protocolo de la cesárea, es muy difícil que se complique una cesárea. Entonces prefieren entrar dentro de lo que tienen controlado a el miedo de que se salga de control, ¿no? Pero es el control de los procesos, porque si tú ves las estadísticas y la evidencia científica, un parto fisiológico tiene menos riesgos que una intervención quirúrgica. Eso es evidencia científica. No es cierto que sea más riesgoso el parto que la cesárea. No es cierto. No es Esa cierto. Es una verdad científica. Pues y está la evidencia científica. Sí. La pérdida del control, sí. Esa sí es cierto. Controlo más la cesárea y ahí el riesgo ni me importa, porque lo que me gusta es el control. Sí. Que el parto, porque el parto que no implica riesgo, no ¿qué implica de mí? Yo no controlo si la mujer grita, yo no controlo si le dan espasmos, yo no controlo si es una mujer que gruñe, que araña, que sale corriendo encuerada entre las camas, yo no controlo si la mujer va a pujar 40 veces o nada más una, yo no controlo si la mujer va a hablar en lenguas, ¿no? Sí, o de grosería. Entonces, esa parte de no controlar cómo es cada proceso, les da miedo. Sí, de que yo ya sé 1 más 1 es 2 más 1, 3, ¿no? Y así, no es matemático esto, entonces es... Pero para ejercer, fíjate, es que ahorita me está volando la cabeza, para ejercer ese control no les importa el riesgo que conlleva. Ahí no les preocupa. Han de decir, bueno, es un riesgo muy bajo. Sí. Pero para controlar el proceso fisiológico que no pueden controlar, te asustan con el riesgo a ti y te dicen, tienes riesgo de esto, aunque sea igual de bajo. Sí, y te meten culpa, ¿no? Entonces, sí, ok, ¿quiere usted parto natural? Fírmemele aquí que usted se responsabiliza de lo que sucede, porque yo no voy a cargar con esa responsabilidad, ¿no? Entonces, y es el miedo también ahora a las demandas, ¿no? Ahora que empieza pues a moverse, ¿no? Todo esto de las demandas por violencia obstétrica, tenemos ya tipificada la violencia obstétrica en 7 estados. También entonces, pues como decías, ¿no? Estos ¿Cómo médicos, estamos en Hidalgo para las mamás que nos escuchan no aquí? No está tipificada en Hidalgo.
sí está reconocida la violencia obstétrica, pero por no es derechos un humanos, delito. ¿no? Exactamente, pero no es un delito. Entonces el proceso legal en Hidalgo pues es más administrativo, ¿no? Empieza con una queja administrativa, puede encajar ciertas cosas, las podemos encajar en algún tipo penal, pero no existe precisamente el tipo penal de violencia obstétrica. Pero es muy importante por eso que todas las mujeres que sufran violencia obstétrica, primero ya dijimos, las embarazadas, informarse, ¿no? Es uno de los primeros pasos. Si uno sabe a lo que tiene uno derecho y lo que es normal, lo que es, lo que es anormal. Por lo menos levantas la mano. Exactamente, nos podemos defender mejor y el buscar estar acompañadas, ¿no? Estar acompañadas de alguien que sepa, ¿no? Yo soy pro el acompañamiento por las dulas o por las parteras en el momento del parto. Pero también a las mujeres que desgraciadamente ya vivieron, hablarlo, visibilizarlo. Necesitamos que todas las mujeres en edad reproductiva sepan qué es la violencia obstétrica para que no suceda. Es información también, pero cuando lo oyes de una persona que ya lo vivió, te cae mejor el 20. Y también, pues, empezar a alzar y te sana, la voz, ¿no? Te sana porque cuando reconoces que no es que tú fuiste una mamá sin apego, no es que tú fuiste una mamá que te dio depresión posparto porque no eres una buena mamá, ¿no? Sino porque hubo violencia en tu proceso. Entonces te empiezas como hasta a perdonar, ¿no? Porque reconoces que te violentaron. Sí. Y no es lo mismo llevar una crianza con una sensación de que no estoy apta ni para la crianza, no pude ni parir, no pude ni defenderme, no pude ni dar leche, no pude ni criar. Pero si hay un origen de violencia, terminas por comprender por qué tu naturaleza no pudo con aquello. Sí. Y eso sana a muchas mujeres que se sienten todavía que no hayan la razón por la cual han vivido lo que han vivido. Y que se pueden solucionar cosas, ¿no? Ya en terapia, también hormonalmente, ¿no? Pero sí es importante hablarlo, visibilizarlo y que si sucede y tienen los medios para denunciarlo, hagan. Porque es bien triste que tenemos, de acuerdo a Endire, a la última encuesta Endire, 3 millones de mujeres han sufrido violencia obstétrica en los últimos 5 años y no hay denuncias. O sea, a pesar de que tenemos tipificado en 7 estados de la República el delito de violencia obstétrica, 33% de las mujeres que tuvieron un parto en los últimos 5 años sufrieron violencia obstétrica. Son 2.9 millones de mujeres. Y no hay denuncias. Y tenemos 8 denuncias penales a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en el momento que hay una cifra negra altísima, o sea, en el momento en que te dicen, no si te preguntan, ¿sufriste violencia obstétrica? Porque como dijimos, el término asusta y todo el mundo, no. Pero cuando dices, te sucedió esto, no te informaron, te hicieron una cesárea innecesaria. Te hicieron un chistecito de mal gusto. Te hicieron un chiste de mal gusto, se burlaron de ti, te minimizaron, te trataron como una niña. Todas estas aristas de la violencia obstétrica son el 33% de las mujeres que han tenido un bebé en los últimos 5 años han sufrido violencia obstétrica. 2.9 millones de mujeres. Pero como está tan normalizado, como es lo que se estila, como ya te dijo tu abuelita que te tenías que aguantar, que así era, pues ya sabe uno que así es y entonces no denuncias. Así es. Me tocó un caso hace unas pocas semanas, una mamá aquí en Hidalgo que me contactó y al final también pues decidió ella no denunciar porque me decía, ¿ya para qué? Mi bebé ya murió, nada me lo va a regresar. Pero yo le decía, y si nos está escuchando, que no sea en vano, que esa muerte no sea en vano, que no le pase a otra mujer, ¿no? Que alcemos la voz todas para que no siga sucediendo, porque a lo mejor uno pues ya no se anima a tener más hijos o ya terminó uno su vida reproductiva, pero nuestras hijas ahí vienen, ¿no? Nuestras hermanas, todas. ¿Por qué te contacto? A ver, dinos por qué una mamá que se esté sintiendo así desprotegida, que no sabe a quién acudir, ¿dónde te contacta y por qué?
me contactó por Facebook, porque yo publico mucho en mi Facebook sobre cuestiones de violencia obstétrica. Es ahorita, pues, cómo sueño violencia obstétrica, porque es parte de mi investigación. Pero aparte de una manera personal, es como una bandera, ¿no? Más que como una abogada. Entonces yo publico mucho en Facebook y en un grupo de mamás. Publicó publicó que tenía un problema de violencia obstétrica y que si alguien la podía asesorar, y alguien me arrobó, ¿no? Alguien, ya sabes, ahí te hablan, ¿no? Y Como ahorita va a pasar aquí, que vamos a poner tus datos y contacten a Gaby. Igual a nosotras, a mí cualquier cosa de violencia obstétrica me pone mal y me pone muy atenta a esta necesidad de hacer grupo y de escuchar las voces y prestarle el micrófono a la que quiera platicar su historia. Sus historias, sí. Y también me pone, voy a decirlo, me da mucho miedo la reacción de quien se sienta aludido y me echen a mí, a la COFEPRIS, o me echen a mí, ¿sabes? Sí, claro. Y eso me da, de repente me siento muy impotente ante casos que hay que denunciar a gritos, y me bajan la guardia, fíjate, y me da miedo esta resistencia que hay. Sí, porque... Y el poder, cómo se te presenta y cómo te puede venir a aplastar, porque tú no tienes ni por qué andar con ese tema. Claro, pero yo creo que debería de ser, como les decía, no es algo en contra del personal de salud, sino que yo creo que es algo que debemos, tanto el personal de salud como las mujeres, las familias en general, o sea, apoyarnos unos a otros para eliminar este tipo de violencia, ¿no? Ahora se habla mucho de que esta es una generación de cristal y que no aguantamos nada, no aguanta nada porque no pertenezco yo a la generación, pero no es cierto. Lo que pasa es que esta es una generación que nació con derechos. Tú y yo no nacimos con derechos, ¿no? Entonces era muy distinto, o sea, a nosotros nos podían dar un reglazo en la escuela y estaba bien, ¿no? O sea, no pasaba nada. O te podían poner un tache, ¿no?, de Durex y ponerte en una esquina todo el día y no pasaba nada, ¿no? O nos podían dar las nalgadas los papás y no pasaba nada. Era una violencia que estaba normalizada, pero eso se ha ido modificando. ¿Por qué? Porque los niños de ahora nacieron con derechos. Entonces eso es lo que hay que hacer, conocer cuáles son nuestros derechos en la gestación y dónde los encuentro, dónde los leo. Mira, hay muchas leyes que nos protegen. Yo les recomiendo leer la norma oficial mexicana, la 007 SSA 2 2016, que establece los lineamientos para la atención de la mujer durante el parto, el embarazo y el puerperio. Es un gran avance. No te voy a decir que trae todas las recomendaciones de la OMS, pero es un avance extraordinario. Las 56 recomendaciones de la OMS. Hay las 56 recomendaciones, pero las 56 recomendaciones pues es más difícil aterrizarlo, ¿no? Como en México, pero porque consideran que pues son recomendaciones, ¿no? Pero esta norma oficial mexicana es obligatoria. Entonces, léanla y ahí se establecen muchas medidas que se deberían. Es más, tiene más obligatoriedad la norma que la guía. Porque la norma es una cuestión como, ¿cómo te diré? Técnica. Uh-huh. Entonces hay normas que hasta te dicen, un consultorio médico debe de contar con esto para que sea considerado un consultorio médico. Entonces la norma oficial de salud 007. 007 SA2 2016 y establece desde abril del 2017 y establece los lineamientos para la atención de la mujer. Entonces todo lo que no se aplique de esta norma, pues es más fácil aterrizarlo a la realidad, ¿no? O sea, legalmente exigir el cumplimiento de esta norma. Entonces ese es un paso para informarnos, ¿no? Porque claro, pues las recomendaciones de la OMS están mucho más avanzadas, van muy de la mano de la norma, pero todavía pues las recomendaciones de la OMS van más allá.
pero pues esperamos que haya una modificación. Como te decía, hay una nueva sentencia de la Corte Interamericana a la que estamos nosotros pues obligados a observar, o sea, tenemos la obligación de observarla, en la que ya se reconoce la violencia obstétrica y en la que se solicita a los países partes que castiguen la violencia obstétrica, que se prevenga, o sea, en México se castigue. tiene la solicitud de parte de esta corte de detener la violencia obstétrica. Es una sentencia en contra de Argentina, pero es vinculante a México porque es jurisprudencia. Entonces, no tarda, no tarda en caer una sentencia en contra de México. Pues, pero ya es vinculante, o sea, ya tenemos una base para modificar las leyes y para castigar la violencia obstétrica. Y la verdad es que yo creo que, como te lo platicaba hace rato, o sea, no, el castigo no es porque yo quiera ver al personal de salud tras la cárcel, sino es una manera de decir, a ver, me voy a tomar más en serio la violencia obstétrica, ya no me voy a reír en el quirófano de ella, voy a ver qué es lo que se considera violencia obstétrica y voy a tratar de no hacer comentarios misóginos, ni insultar a las madres, ni minimizarlas, ni hacer de rutina episiotomías, lavados, rasurados. ¿Sabes que una de las más grandes satisfacciones que yo he tenido dando una plática frente a médicos fue que, hablando de violencia obstétrica, sin satanizarlos, obviamente, yo estaba entre ellos, entonces no estaba yo atacándolos, nada más estaba haciéndolos ver, ¿no? Que cuál era la parte emotiva que podían lastimar de una mujer. Lo más satisfactorio fue que al final muchos, bye, gracias a Dios, ¿no? Se fueron. Sí. Pero viene uno y me dice, ¿cómo he sido violento yo? Tenga usted la seguridad de que el día de hoy yo soy otra persona. Eso es. No, bueno, yo, wow, sí. Así dije, no manches. Es que no la ven, generalmente el violentador, y no me gusta decir que son violentadores, porque al final son seres humanos que aprendieron a funcionar de una manera. Sí, que aprendieron y que todos, o sea, la mayoría de los médicos estudiaron porque querían hacer un bien, o sea, ellos no quieren hacer un mal, no quieren lastimar. Pero se ha comercializado y se ha medicalizado este proceso a tal grado que ya no ven más allá, o sea, no ven que es violento lo que están haciendo. Y no es que seamos una generación de cristal, no es que sea una cuestión de moda o hippie, ¿no? Es una cuestión de derechos humanos. Tenemos el derecho a una vida libre de violencia. Y hay muchos estudios ya que hablan de que la violencia en el parto nos puede llevar a una adolescencia y a una adultez violenta. O sea, un hombre violento puede ser que sea violento porque tuvo un parto violento. Y este tema de la violencia y la oxitocina vulnerada y los derechos atropellados, bueno, da para muchísimo más. Obviamente ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Pues me da mucho gusto ver a una mamá joven, a una mamá que muy recientemente tuvo experiencias de parto satisfactorias y que estés abordando con todavía mucha energía este tema tan importante. Y de veras, mamás, mujeres, quienes nos estén escuchando, infórmense y pidan ayuda y acérquense a gente como tú, a centros como porque nosotros estamos exactamente para eso, para buscar lo mismo que busca la humanidad, una vida libre de violencia. Y la violencia obstétrica es nada más una cara de la violencia y una cara oculta. Una cara muy oculta de la violencia hacia las mujeres. Entonces, pues gracias, Gaby. Yo creo que damos la vuelta, como a todos los invitados les he dicho, que esto da para más. Gracias por estar aquí y gracias por hacer lo que haces. Gracias por la invitación. Dime nada más tu nombre en Facebook, en Instagram, anúnciate. Gabriela Cruz Ortiz, así me encuentran en Instagram y también en Facebook. Y a nosotros igual, ya saben, en Fit and Pregnant, en Nacer Mejor, en Fit and Pregnant, igual en el mío, Yolot Guerrero Corzón, todas las redes, en TikTok, en
en Instagram, en Facebook, y obviamente somos para referir cualquier caso a las especialistas y no se queden con nada guardado, expresen lo que sienten y busquen apoyo y busquen formar tribu, que de eso se tratan estos programas. Gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.